Muy buenos días para todos. La lectura inevitable nos atraviesa constantemente y bueno, hoy aprovechamos quería promover el dibujo ahí de una de mis niñas que está arriba de un arco iris. Ahí tengo el arco iris, es como una metáfora de los 60, ¿no? De la multifragmentación espectral del yo, cuando el yo se abría en mil partes a través de las experiencias, de las rupturas de conciencia. Bueno, en este caso quería compartirles un libro. Hoy la metodología es tan veloz que ya no podemos escribir y es más fácil subir un post de un texto y charlar un poco con ustedes y dejar abierto interrogantes, en fin. Bueno, en este caso hoy les comparto nada más que las epidemias políticas, con una foto donde sale este señor referente del norte, está en pleno auge ahora por recuperar las ansias de poder. Bueno, sale por una tele con una mano así como vendiendo una imagen, ya irrumpiendo en lo real, ¿no? Ya se convierte en parte, se te mete en tu casa, en tu intimidad. Bueno, es un texto interesante, con una muy buena presentación, una hoja negra de entrada, ¿ves? Después, la hoja negra del otro lado tuvo una serie de iconos de personas. Si querés pensarlo a Nietzsche sin bigote, pensarlo él mismo, o pensar algún, quizás, referente del maestro Sloterdijk, que quiso poner ahí, que es una clave de él. Después, del otro lado, un muy buen dibujo de Martínez de Peter Sloterdijk, que me recuerda a un amigo. Bueno, y el texto en sí, bueno, por supuesto, la traducción es de Nicole Naverburi. Yo siempre trato de leer, si bien quiero ser un considerado de las lenguas, quiero tener un conocimiento de las lenguas, no solo de la lengua madre, sino de otras lenguas. Por ejemplo, el alemán y el francés, al que nos vemos obligados a leer en los textos que nos encontramos. Ayer justamente, bueno, estaba viendo otras cosas de libros y es increíble. En esta oportunidad les quería comentar que el texto se llama Las epidemias políticas y es interesante porque uno tiende a pensar la epidemia como este elemento externo que viene y ataca esa homeostasis, ese equilibrio, ese bienestar, digamos, que promueve la Organización Mundial de la Salud, como este virus, ¿no? Que estamos padeciendo ahora, esta biopolítica, esta guerra bacterial, virulenta, virósica. Pero lo interesante es traspolar este ataque de tipo biológico o genético, como lo quiera llamar, desde los ámbitos específicos, de biología nuclear, celular, qué sé yo. Quiero que más bien lo traspolemos al tema del lenguaje, que es nuestra meta, nuestra área, ¿no? Entonces, acá en este texto que les recomiendo, hay reunidos alrededor de un sistema de 5 conceptos entrelazados, que no podía faltar como un elemento de debate polémico del siglo XX, del milenio pasado, del cual Sloterdijk es parte, porque él nace en los 40, o sea, nace en la escena del estructuralismo más que del existencialismo. No estamos hablando de los escritores y poetas de los 30, sino de los 45, 47, como es el caso de Sloterdijk. Si no lo recuerdan, si no lo reconocen, si no aparece en el mercado fácilmente, porque costó mucho la importación de los textos allá por el año, con Germán Leopoldo García, me había sugerido Extrañamiento del Mundo, y era un libro que realmente yo lo conseguí porque Germán tenía una biblioteca increíble, pero la verdad es que era muy difícil el acceso directamente a que llegase a Buenos Aires. Estoy no impostando la voz, pero sí colocándola bien, porque me está pasando que en muchas conferencias maravillosas de gente encumbrada, a veces no se escucha bien. Y es tan importante para el otro que está del otro lado, cada palabra, cada suspiro, ¿no? Cada gemido, cada huella,
son fundamentales para poder leer lo que se cae del texto en una transmisión o en una ponencia, ¿no? Bueno, les quería comentar que justamente Sloterdijk es alemán, por supuesto, es Díaz del año 47. Geminiano, para los que les interesa la astrología, del 26 de junio, creo yo. Bueno, él por supuesto es filósofo, es catedrático, ¿no? Está en la Escuela de Arte, de Diseño de su ciudad natal. Ahora después vamos a decir de dónde es. En un momento finalmente él estuvo como 14 años de rector de la universidad. Ahora desde el 2001 hasta el 2015 fue directamente rector de la Universidad de Arte y Diseño de Karlsruhe, que es el lugar donde el cual él es nativo, ¿no? Por supuesto que dentro de sus obras podríamos ya señalar lo que charlamos al principio, Extrañamiento del Mundo, que seguramente rondará los 9.000 pesos el texto si lo quieren comprar. O sea, no entra en el cliché de libros así de que por 2.500 pesos me compro un libro de esa línea de mercado, sino que es un poco de alta intensidad y es uno de los pocos personajes así que está pensando de manera polémica el planeta cultural, la crítica filosófica, literaria, etc. Los 5 elementos que va a utilizar, les decía, son el populismo, aquel lejano concepto en el que discutían los intelectuales tanto existencialistas en el campo de la literatura argentina, como por ejemplo José Sebrelli, Lamborghini, bueno, todos los que ustedes saben, Fowell, David Viñas, Germán Leopoldo García, Steinberg, no sé, millones de tipos de personajes maravillosos que algunos nacen en el 30, como en el caso de Oscar Mazzotta, nuestro maestro en psicoanálisis, que ha permitido que la obra de Lacan circule en Argentina, con los debates en juego, las escuelas en juego, pero digo que Oscar Mazzotta es del 30, ¿no? Entonces estamos hablando de un pasaje del contexto, tanto Juan José Sebrelli como Oscar Mazzotta, tomados como referentes, que son del 30, más existencialistas, y del 45 en pleno estructuralismo. Entonces, los que venían del 30 venían con este debate del populismo, que bueno, para algunos, qué sé yo, el Che Guevara, como Fowell, escuchaba anoche que Fowell decía, se terminó en el 60, ya se había terminado eso, pero bueno, porque él estaba muy comprometido con eso y tenía pertinencia para decir lo que decía y se haría cargo en este caso. Ahora ya pobrecito, con otros amigos allá arriba. Bueno, entonces les decía, como según su modo de funcional primario, plantea los medios de comunicación modernos. Ya vieron la metáfora de la tapa, un tipo explotando la pantalla y irrumpiendo en tu casa prácticamente. Los medios de comunicación modernos son menos medios informativos que portadores de infecciones, plantea Sloterdijk. O sea que el texto aparece como una infección, ¿no? Me recuerda un poco al tema de Foucault y la división entre los de vestidos de blanco, que eran como los médicos, la discusión nietzscheana de los doctos y los indoctos, pero para el caso de la locura y la sobriedad limitada por el guardapolvo blanco, ¿no? Me hizo acordar esto te viene el medio de comunicación tiempo después de los leprosos, mucho tiempo después, y la lepra te la contagias más o menos viendo la televisión, digamos, ¿no? Entonces, son menos informativos, dijimos, más portadores de infecciones, y las aberraciones morales y políticas empiezan siempre con descuidos lingüísticos. O sea, empiezan siempre con descuidos lingüísticos. O sea, todo lo que se ve en un campo de la materia, inicialmente es una discusión, digamos, del orden del lenguaje, ¿no? Ok. Entonces, toda la problemática que está circulando de un malestar proviene del discurso. Como diría Lacan, estamos enfermos de palabras. Sloterdijk desentraña el funcionamiento de las sociedades. Por acá está jugando con esto, hace muchas cosas. Desentraña el funcionamiento de las sociedades capitalistas modernas, discutiendo contra el sentido común y las ideas preestablecidas.
Véanlo, es un muy lindo libro, chiquitito. Voy a seguir compartiendo las reflexiones Sloterdijk contra Sloterdijk, las exigencias morales que siente Sloterdijk, que tiene algo para decir y lo dice. Y me pareció oportuno el contexto sociopolítico, porque la epidemia está. Y si no, podríamos pensar, digamos, el campo de la política también como una epidemia, o sea, la proliferación de políticos, de economistas. No es también un grupo como de gente que va para un lado, va para el otro, y necesitan siempre la irrupción de un líder para más o menos manejar la masa, que empieza a tener, en este punto, al 2 de octubre del 2020, calculen que hubo, si ustedes ven el INDEC del año pasado, del 2019, esta parte hubo 5 puntos arriba de pobreza, lo cual implicaría que de 10 personas, 5 más o menos serían o indigentes o no tendrían acceso al Sloterdijk, ¿no es cierto? No es que si no tienen acceso al Sloterdijk no son parte, pero digo, hay una mitad de la sociedad que no morfa. ¿Okay? Bueno, muchas gracias y seguimos con Peter Sloterdijk, Francisco Sacco desde Buenos Aires, con la nueva Escuela de Orientación Lacaniana a futuro.